Busque conmigo en la palabra. Ya al final daremos los anuncios. Hay varios anuncios que dar. Y voy a leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y aunque había enviado que iba a hablar o iba solamente a leer el versículo 10, anoche en la madrugada mientras volví a leer la porción, me interesa leer también el versículo 9 y 10, ambos, para que haya un sentido a lo que vamos a leer. Así que Nehemías capítulo 8, 9 y 10, usted lo busca. Yo voy a leer la versión internacional. El versículo 10 lo voy a leer también en otra versión, que va a ser la versión de la Biblia de las Américas. Pero vamos a leer esta versión primero, que es la internacional, que usted la puede entender. Y dice así: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a ¿qué? A llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y quiero enfocarme en esta frase: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y voy a leer ese versículo en la versión Biblia Las Américas. También les dijo: id y comed de la grosura, bebed de lo dulce, mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Señor, ya ha bendecido su palabra, se puede sentar. Vamos a tratar de que nuestra voz nos dé para todo lo que vamos a hablar. Y si no nos da, usted adore a Dios más fuerte para que no se escuchen los famosos gallitos puertorriqueños que a veces quieren salir. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Yo estoy feliz de estar acá. Yo salí de aquí ayer tan contenta que aún llegando a mi casa yo pensaba lo maravilloso es cuando un pueblo saca el tiempo y viene ante el Señor de rodillas y clamamos al cielo y el cielo responde. ¿Quién dice amén? Porque mi palabra, mi Biblia dice que el tiempo de los milagros no ha terminado. Y si no ha terminado, la iglesia, usted y yo, seguimos predicando sobre eso. Mire, a veces pensamos que no hay un verdadero gozo en nuestra vida. Estamos en un mundo lleno de problemas, de sufrimientos. La famosa palabra que usted escucha a diario, el estrés que tanta gente tiene. Un mundo donde quizás hay tantas y tantas crisis. Por eso el preguntarle a alguien si sientes que hay un verdadero gozo en tu vida, para algunas personas es difícil de contestar. Alguna gente quizás se preguntará y dirá: pastora, ¿cómo voy a tener gozo si estoy en problemas? La palabra de Dios en el libro de Gálatas nos enseña que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y el gozo no está alineado a un momento específico de la vida, sino que se supone que los cristianos que alaban a Dios siempre tengan gozo. Escuche bien, no estoy diciendo que usted no va a llorar, no estoy diciendo que usted no se va a sentir triste, no estoy diciendo que usted no va a tener problemas, no estoy diciendo que usted a veces no va a querer tirar la toalla. Lo que estoy diciendo es que en el momento en que usted recibe a Jesús como Salvador, hay una promesa de que hay frutos del Espíritu que van a hacerse rema en su vida. Y uno de los frutos es el gozo. No estoy hablando de la felicidad, porque la felicidad se acondiciona a eventos de nuestra vida.
Por eso hay gente que está en un momento feliz y en otro momento se sienten tristes. Y a veces hay un roller coaster emocional. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquellos que aun cuando viene el problema se atreven a decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Usted se preguntará en esta tarde: pero pastora, ¿cómo yo puedo tener una vida feliz cuando a veces parece que todo a mi alrededor se está desmoronando? Yo le decía a alguien ayer que cuando tú estás haciendo algo para Dios, se levanta el enemigo para robarte o quererte robar bendiciones. Cuando tú estás haciendo algo para Dios, el enemigo se va a levantar como río. Pero mi palabra dice, hay una promesa que yo tomo para mí, que el Espíritu de Jehová, ¿qué hace? Levanta bandera. En otras palabras está diciendo: ella me pertenece, aunque esté triste por el problema, me pertenece. Su casa me pertenece, sus hijos me pertenecen, su matrimonio me pertenece. Oh, mi amado hermano, cuando entendemos que en medio de mis peores problemas Dios sigue siendo fiel, hay una historia diferente sobre nuestra vida. Los israelitas estaban tristes. Habían estado en cautiverio. Yo escuchaba a alguien ayer de Venezuela hablar lo siguiente y tiene sentido. Decía: mucha gente habla de lo que no vive o no ha vivido. Solamente nosotros los venezolanos sabemos lo que vivimos en nuestro país, las situaciones que tuvimos que afrontar y por qué hemos tenido que salir a emigrar a otros continentes por los problemas de nuestra nación. Porque de lejos es un mamey. ¿Cuántos americanos se han levantado a decirle en las calles al gobierno de esta nación que secuestraron a Maduro? Y mucha gente le tiene pena a Maduro. Yo no le tengo pena a Maduro, perdóneme, y no soy política. ¿Sabe por qué? Porque le hizo daño a un pueblo. Pero hay un pueblo hoy que está respirando los vientos de libertad, porque la verdad nos hace libres. Dele ese aplauso al Señor si usted se atreve. Porque le preguntaban a un americano: ¿y por qué tú estás peleando por los derechos de los venezolanos? Hasta un venezolano le preguntó y él decía: porque Trump le está cogiendo, va a coger el petróleo a Venezuela. Yo estoy segura que los venezolanos le dicen a Trump: te vamos a regalar el petróleo si lo quieres, pero queremos libertad en nuestra nación. Yo estoy segura que hay un país, no solamente Venezuela. Recientemente el gobernador de Irán, ¿qué hizo? Patitas, ¿para qué te quiero? Y cogió para Rusia. Porque los países comunistas, los países de izquierda se están levantando porque quieren libertad. Y el Señor está moviendo las fichas para que el pueblo entienda que Dios es el que da la última palabra. No importa lo que digan los gobiernos. No importa lo que diga Trump, no importa lo que diga Maduro. Lo que importa es que el Dios que yo le sirvo dará la última palabra. Aleluya. Así que este pueblo regresó triste. Y el pueblo se reunió para escuchar las escrituras. El sacerdote Esdras tomó el libro de la ley, las escrituras, y comenzó a leerlas desde la mañana. Dice que durante toda la mañana leía y leía, y el pueblo, ¿qué hacía? Lloraba. Pero la intención de Esdras y de Nehemías no era que el pueblo llorase, sino que el pueblo entendiera que había llegado una nueva oportunidad para una nación que había sido oprimida. Porque cuando hay opresión, a la gente se le ponen cargas sobre los hombros innecesarias. Cuando hay opresión, el yugo es demasiado fuerte. Pero qué bueno es escuchar que la palabra me dice que la unción pudrirá el yugo. Por eso en esta tarde yo digo un amén. Yo no sé cuántos dicen amén a esa palabra. ¿Por qué usted cree que en Cuba hay un avivamiento? A pesar de la crisis, porque hay una crisis, mi amado, en Cuba terrible, terrible, terrible.
Yo comparé cuando yo había ido la primera vez hace años atrás, cuando fui la segunda vez y cuando fuimos la tercera vez, y es del cielo a la tierra lo que está viviendo este pueblo cubano. Pero en medio del dolor y en medio de la crisis se está levantando una iglesia que el socialismo, el comunismo no le ha podido callar la boca. Porque cuando usted se atreve, escuche esto, cuando su enemigo trata de lanzarse sobre usted y trata de callarle la boca y trata de poner cadena y trata de tomar su casa y trata de tomar su vida, no hay otra cosa que pueda cambiar la historia que el poder del Dios que yo conozco. Así que el pueblo de Israel, por sus pecados, por las consecuencias de sus desvaríos, habían sido llevados a Babilonia al exilio. Habían quedado algunos en Jerusalén. Jeremías quedó en Jerusalén. Sacerdote Pasur quedó en Jerusalén. Otros sacerdotes quedaron en Jerusalén. Jeremías levantó la voz para decirle al pueblo: todavía hay esperanza. Pero el pueblo no lo creía. Los muros estaban rotos. La ciudad estaba destruida. Las cenizas estaban esparcidas y el pueblo se había tirado a llorar y a morir, pero Dios los había escuchado desde el cielo. Porque cuando tú piensas que no hay respuesta, ya el cielo escuchó tu oración. Escúchalo bien. O pregúntale a Daniel, que dice que cuando él hizo la petición, desde el día que 1, ya Dios la había escuchado. Pero el enemigo se había opuesto ¿por cuántos días? Por 21. Y el ángel de Dios había luchado contra el enemigo para que esa contestación llegara a Daniel y no llegaba. Y él pensó que Dios no lo había escuchado. Y cuando descendió la respuesta, César, ¿sabe lo que pasó? Dios le dijo a Daniel: desde el día 1 yo te escuché. Escúchalo. Desde el día 1 yo escuché tu petición. Desde el día 1 yo lancé desde el cielo una palabra sobre tu casa y sobre tu familia. Desde el día 1. Y el enemigo pensaba que había ganado, pero al enemigo se le había olvidado que mi Dios es más poderoso que él. Porque cuando el enemigo piensa que tiene, mi amado, agarrado, sometido la vida tuya, la vida de tu familia, hay una palabra que cambia la historia: la verdad me hace libre. Yo no sé si esa petición que tú le has hecho a Dios está siendo luchada en las esferas espirituales. Y tú le dices a Dios: llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años, llevo 4 años, llevo 5 años, llevo 10 años y no veo que la palabra y que la promesa llegue. Pero hoy Dios te dice: desde el día 1 escuché tu oración. Si tú lo crees, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que el pecado, escuche esto, había llevado a la destrucción de Jerusalén y al exilio de los israelitas a Babilonia. Babilonia representa todo lo malo: la oposición, la maldad, el enemigo. Y este pueblo había sido llevado hasta este lugar para ser sometido. Pero algunos valientes que aún estaban en el exilio dijeron: hay que hacer algo. Y a mí me encanta la gente que cuando cae y hay problemas, en vez de quedarse varada, se sacuden y dicen: no, yo me voy a levantar y voy a guerrear, porque esa victoria es mía y a mí nadie me la va a quitar. Escúchelo bien. Si estás peleando por tu casa y tu familia, te tengo buenas noticias. Hoy el Señor te dice: esa batalla que has tenido tiene respuesta, porque tiene. Y yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Hay poder. Entonces, en la distancia había un hombre de esos que oran cuando nadie los ve. Ay.
De esos cuando están en la recámara secreta y doblan rodillas, el cielo se abre a su favor. De esos hombres y mujeres que cuando piensa la gente que están pasando por el valle de sombra y de muerte, ellos reconocen que Jehová es su pastor. Y había un Nehemías a la distancia en el cautiverio. Quizás físicamente estaba cautivo, pero su corazón no lo estaba. Adoraba al Dios poderoso y al Dios que era real. Y estando allí, él era copero del rey Artajerjes. Hay un nombre bonito para su hijo Artajerjes, póngale ese nombre. Y allí estaba Nehemías. Y un día el rey lo ve triste. Y quiero decirle esto y hago la salvedad. Un copero no podía estar triste frente al rey porque podía ser ocasión de muerte. ¿Sabe lo que hacían los coperos? Tenían que probar primero el vino que el rey iba a tomar para saber si estaba envenenado o no. Si estaba envenenado se murió. Si no estaba envenenado pues seguía. Y esa era la posición de Nehemías, de confianza, de apoyo a un rey, representando a los hijos de Dios, que no importa donde nos lleven las circunstancias, allí vamos a levantar manos y a decir: soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Que aunque nos traten de callar la boca, vamos a reconocer que el Dios que yo le sirvo ha hecho tantas cosas buenas por mí que no voy a callarme la boca. El mundo será testigo de quién es el Dios que yo le sirvo. Y entonces el rey lo ve y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa, mijo? Y Nehemías le dice: es que mi ciudad está en ruinas. Es que los muros de Jerusalén han sido quemados y destruidos. Y he recibido noticia desde Jerusalén de mis hermanos que la situación es crítica y yo quisiera hacer algo. ¿Y sabe lo que pasó? Porque a veces pensamos que vamos a hacer peticiones y esas peticiones nadie las va a escuchar. Siempre habrá un oído que escuchará lo que tú hables y lo que tú necesitas. Y el rey le dijo: no hay problema. Ve a Jerusalén y te voy a dar cartas para que donde quiera que tú vayas caminando, tú enseñes las cartas y te dejen pasar sin problema. Es más, te voy a dar cartas para que cuando tú pases te den madera, te den lo que necesitas y vayas y reconstruyas los muros de Jerusalén. Aleluya. Si tú crees que tu jefe es duro y difícil, órale a Dios, porque Dios tiene todavía el control de tu vida. Escúchalo. Y Nehemías salió. Se tomó, mi amado, mucho tiempo para llegar, pero llegó. Cuando llegó, dice que aquella primera noche lloró por la condición en que estaban las murallas de Jerusalén. Y usted dirá: pero pastor, ¿y por qué llorar por eso? Porque para el pueblo de Israel aquellas murallas representaban protección y llevaban años, se habían levantado con un objetivo y el enemigo las había destruido. Y ahora un pueblo lloraba porque no tenían fuerzas para volver a levantarla. Y tuvo que venir alguien de lejos para decirle: sí se puede. Yo no sé si yo tengo que venir de lejos para decirte que puede, porque el Dios que yo le sirvo tiene el poder para cambiar tu historia. Dale ese aplauso a tu Dios. Ahora todo el pueblo se reúne y Nehemías dice: es que tenemos que levantar los muros. Pero antes de levantar los muros había que levantar los corazones. Porque nada ocurre con gente que está desanimada y triste. Para que algo ocurra, Dios tiene que comenzar primero a trabajar en nosotros de adentro para afuera. Tú no le puedes decir a la gente quién es Dios si primero tú no has experimentado el momento de la necesidad en tu vida y Dios te ha dado la respuesta en medio de tu peor crisis. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: he llorado lágrimas amargas y nadie me escucha? Y quizás tú le dices al Señor, como dice la canción de Samuel Hernández: si esta almohada hablara.
Y Nehemías llega, Nelly. Y cuando llega, el pueblo estaba de brazos caídos. Y en medio de aquella situación, luego de Nehemías llorar, de darle una vuelta por la ciudad, ver la condición de la ciudad, ahora dice, hay que levantar y hay que pelear y hay que trabajar. Le dijo al pueblo, vamos. Pero antes de trabajar vamos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando Esdras el sacerdote comenzó a leer la palabra, el pueblo comenzó a llorar. Fue compungido, fue confrontado. Pero Dios le dice al pueblo, esperen un momento, escuchen lo que les voy a decir. Yo te voy a decir algo, yo no sé con qué necesidad tú has llegado hasta acá. Pero de algo sí estoy segura. El mismo Dios que estuvo con ese pueblo es el mismo Dios que está con esta nación, con tu ciudad, con tu nacionalidad. Yo no sé de qué país tú vienes. Lo único que sé que has llegado a Estados Unidos y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dale gloria a tu Dios si puedes. Ahora el pueblo regresa. Van a reconstruir la ciudad de Jerusalén porque se les está dando una nueva oportunidad. Y Dios está transformando la situación, construyendo un pueblo dedicado a Él, que conocía su palabra. Pero este día no era un día de tristeza o lamento por el pasado, sino que era un día que tenía que ser de alegría por el futuro. Porque es probable que tu pasado haya sido triste. Es posible que tu presente estés batallando. Pero vamos a declarar una palabra. Y es que tu futuro será mejor que tu presente y que tu pasado, en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que hizo el pueblo ahora? Tomó tiempo para adorar. Por eso ayer cuando estábamos aquí, el grupo de personas que vinimos a adorar a Dios, llegó un momento en que la Shekinah de Dios bajó a este lugar. Mi amado, usted podía sentir esa presencia de Dios de una forma palpable, como hace un rato la sentíamos en la adoración. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es real. En medio de tu peor crisis, Dios tiene una noticia buena para ti. Si lo crees, dale gloria y honra en esta tarde. Dios le dice, no es tiempo de tristeza. Y usted dice, pero pastora, el pueblo tenía motivos para estar triste. Pero llegó el momento de dejar atrás la tristeza, le dice el Señor. Y ese día que escucharon la palabra de Dios, fue un día de bendición, no de maldición. Por lo que pudieron regocijarse. El gozo de la salvación va a superar la tristeza del pecado. Si yo pasara este micrófono hoy, ¿cuántos de ustedes me dirían, pastora, las veces que he caído, las veces que le he fallado a Dios? Pero la buena noticia que te tengo es que no importa las veces que hayas caído, le hayas fallado a Dios. Abogado tenemos ante el Padre para que interceda por ti, por mí, y para Dios darte una nueva oportunidad si tú le crees a Dios. Yo no sé si le crees, pero yo le creo. Yo le creo. Mira, hermano, todos pasamos momentos tristes y difíciles, todos. Aquí yo no puedo decir que uno sí, otro no. Todos pasamos momentos difíciles de tristeza, de dolor. Pero en Jesús y en estos tiempos que no durarán para siempre. ¿Sabe por qué no durarán para siempre? Porque pronto va a sonar la trompeta. Yo lo creo, yo no sé cuántos lo creen, pero estamos más cerca del cumplimiento profético. Yo escuchaba en estos días a alguien hablar que no era de ninguna religión, alguien que decía, es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Hasta los ateos reconocen que algo está pasando en esta tierra. Hasta los ateos se están levantando para decir algo está pasando. Hay algo raro. No es raro. Lo que está pasando es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y la Biblia me dice que los que perseveremos hasta el fin seremos ¿qué? Salvos. Usted va a escuchar a ateos diciendo algo.
Yo escuchaba un colombiano esta mañana en una noticia decir: hay algo raro en el ambiente. Ay, ay, ay. Hay algo que está pasando distinto a años anteriores. ¿Sabe lo que nos están diciendo? Que la trompeta va a sonar. Que la trompeta va a sonar. Y yo espero, ay, yo no sé, mi amado, pero que sea un día, ojalá sea el día que estemos aquí de rodillas en ayuno. Ojalá sea un día en que estemos aquí adorando y de repente comencemos a mirar y ya no estemos aquí pisando el suelo, sino que vayamos por ahí para arriba. Y cuando miremos, veamos la iglesia con nosotros también, rebasando por ahí para arriba el techo y adorando a Dios en la eternidad. Ayer hablaba con un jovencito peruano. A mí me llama mucha gente, hermano, de estos países. Tiene 21 años. No sé si me está viendo hoy. Si me estás viendo, Dios te bendiga. Y me decía: pastora, las cosas están malas. Un muchacho de 21 años. Las cosas están malas. Él me decía: en mi país no hay nadie, ningún gobierno ha podido echar este país para adelante. Fuimos a Perú el año pasado, y de los países que yo he pisado en mi vida, ha sido uno de los países que más tristeza me ha dado. El abandono, la miseria que vi en muchos lugares. La criminalidad se ha ido acrecentando a niveles impensables. Las niñas de 13, 12 años ya están en relaciones con hombres mayores, las dejan embarazadas y las abandonan. El maltrato animal a la orden del día. El maltrato a la niñez a la orden del día. ¿Sabe lo que puede cambiar a un país y a una nación? Que busquemos a Dios y nos humillemos. Si esta nación de Estados Unidos se humilla, yo le garantizo que lo que va a venir para Estados Unidos serán días de gloria. Pero si esta nación sigue viviendo en como está viviendo, lamentablemente las cosas no pintan bien. Yo no sé a quién Dios va a levantar después de Trump si es que estamos en esta tierra. No sé a quién. Pero de algo estoy segura: sea el que Dios levante, porque el que pone y quita reyes es Dios. Yo quiero que mi casa y yo sirvamos al Señor. Decláralo en esta tarde, si te atreves, ahí donde estás. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Llega un momento en el que tenemos que decir o decidir poner nuestros ojos en Dios. No hay otra, no hay de otra. Porque el hombre te puede fallar, la mujer te puede fallar, las instituciones te pueden fallar, el gobierno te puede fallar. Pero cuando hacemos esto, encontramos el gozo de Dios, que es más poderoso que todas las circunstancias que tengo que vivir. No te tomes más pena. Hay gente que se toma pena y lo que estás haciendo es aplaudir que el enemigo te siga manipulando. No te tomes más pena. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Dice la palabra. Si te sigues tomando pena, es que me hicieron, mira lo que pasó, mira mi vida, mira lo que pasó en el pasado, mira cómo vivo, mira qué miseria. El enemigo va a seguir aplaudiendo el estilo de vida que tú vives. Pero si tú te detienes hoy y le dices: ¿sabes qué, enemigo? Has tratado de manipular mi vida, pero hasta hoy te llegó el día, porque hoy decido seguir a Cristo. Si te atreves, adórale en esta tarde. Por eso es que yo quiero hablar sobre el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Digo, hay dos tipos de gozo. El primero es aquel que se produce ante las cosas materiales y es un gozo temporero que va alineado, como dije al principio, por lo que se llama felicidad.
y que se ajusta simplemente a eventos de nuestra vida donde las cosas van bien. Pero hay un segundo gozo. Y ese segundo gozo es el gozo del Señor, el cual es más que una emoción pasajera, más que una reacción a mis circunstancias de vida, es una bendición divina. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo que me fortalece y me sostiene. Por eso a veces hay gente que dice, ¿cómo esa hermana que está pasando uno de los peores eventos de su vida todavía sigue congregando y sigue cantando y sigue levantando las manos y sigue adorando a Dios? Te tengo que decir que el gozo del Señor es su fortaleza. Por eso yo veo gente que el médico le da malas noticias y en vez de tirarse a morir a una cama dice, ahora es que voy yo, ahora es que me levanto para pelear mi batalla, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. No permitas que el enemigo te tape la boca. Quizás tú me digas, pastora, usted habla así porque usted no sabe. Hablo desde la voz de la experiencia. Hay días, y mi esposo es testigo, que yo no puedo ni vestirme. Mis manos no me ayudan, no puedo ni vestirme ni ponerme los zapatos. Los hermanos aquí que me conocen un poco más saben de lo que hablo. Pero yo tengo dos opciones. O me quedo en mi casa, María, y me echo a llorar y a morir, o le digo al Señor, ¿sabes qué? Voy a batallar y voy a pelear esta batalla, pero la voy a pelear en tu casa, en tu presencia. En este sermón que vamos a tratar, ya tengo 30 minutos para terminar. Yo quiero explorar con ustedes lo que es el significado del gozo del Señor y cómo podemos vivir en Él como un testimonio de que Dios me ha transformado. Mire, si usted en su trabajo todo el tiempo se está quejando, quizás el que está a su lado dice, yo no quiero del Dios que tiene fulana y fulano, porque está quejándose todo el tiempo. Quizás tu vecina, tu vecino te escucha quejándote. Quizás la gente te escucha quejándote y dice, yo no quiero de ese Dios, porque ese Dios lo que le da es candela a esta gente. Pero qué bueno cuando a pesar de tus problemas y mis problemas y en medio de nuestras peores crisis, tú le puedes decir a la gente, estoy pasando por esta situación, pero esta situación no es eterna. Esta situación tiene fecha de expiración. Esta crisis se va a terminar en algún momento y cuando se termine yo levantaré mis manos y le daré gloria a Dios porque Dios estuvo conmigo desde el día 1 hasta el último día. Si te atreves, dale gloria a tu Dios en esta tarde, adóralo. Mire, Gálatas 5, 22, 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque un corazón lleno del gozo del Señor vive conforme a la ley de Dios, no a la ley de las circunstancias. La ley de las circunstancias humanas es la que te dice que el gozo se produce cuando tú te das un palo. Para los que son boricuas saben lo que yo hablo, un palo. ¿Qué es un palo? La cerveza, el ron, el whisky. Y luego que te das el palo, tú dices, ahora estoy feliz, estoy alegre. No. Ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor, tú no necesitas ni el palo, ni necesitas la droga, ni necesitas nada. Porque el gozo del Señor es que tu fortaleza. Si lo crees, dale gloria a tu Dios. Un cristiano triste no tiene presentación, porque el haber recibido a Jesús en su corazón debe haber un cambio. Lo que pasa es que tu enemigo y el mío no quiere vernos alegres ni gozosos. Es más, yo he escuchado gente que un día están felices y dice, déjame ver qué malo me va a pasar.
Hoy estoy muy feliz. ¿Ha escuchado a alguien así? No, hoy me va a pasar algo malo porque desde que me levanté estoy riendo, me estoy gozosa, estoy gozoso. Déjame ver qué me va a pasar. Gloria a Dios, cambia el vocabulario. Al contrario, crea que así como empezó el día lo va a terminar, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si te atreves a adorarlo. Escuchamos a otros que dicen, hoy me levanté del lado al revés de la cama. O estoy como agua para chocolate. Yo espero que sean los mismos dichos, sean los de su país, porque yo no sé si en su país lo dicen de otra manera. Espero no ofender a nadie con mis dichos. Pero dicen, estoy como agua para chocolate. Ni me mires hoy. ¿Qué le pasa? Hoy no es mi día. ¿Y cuándo es tu día? He escuchado estos refranes. Y usted a veces mira a la gente, pero ¿qué le pasó? ¿Qué mosca la picó? ¿Qué mosquito la picó a ella? ¿Por qué está hablando así? Porque a veces nos olvidamos que aún en nuestros peores días, que tenemos días malos, hay alguien que se levanta como poderoso gigante para recordarte que en los días buenos y en los días malos Él está contigo. Si ese día alguien te dice, me levanté como agua para chocolate, dice, avísame que te dejo sola. Porque yo no voy a cargar con eso conmigo. No. Echa para allá. Pasa. Vemos gente que a veces dice, no, el dinero sería el gozo que yo necesito. Pregúntele a los ricos. Usted dice, no, porque pastor hace falta el dinero. Hace falta el dinero, claro que sí. Todo se mueve en base a eso. Pero pregúntale a los ricos y a muchos de sus hijos que lamentablemente muchas veces caen en el vicio de las drogas y en otros vicios porque tienen tanto y tanto dinero que no saben qué hacer con ellos. Yo escuchaba hace un mes, me parece, a un hijo de unos cineastas de Hollywood que llegó a la casa de sus padres y los mató a los dos. ¿Escuchó esa noticia? El dinero no va a ser la diferencia. La diferencia, si usted tiene dinero, la hace el que Dios sea el centro de su vida. Y usted maneja el dinero para gloria de Dios y para beneficio de su casa. Eso hace el dinero en las manos de la gente correcta. Y allí estaba el pueblo, y estoy casi terminando. Deme 15 minutos cristianos, pentecostales, para no decir más nada. El pueblo estaba triste. Entonces ahora Nehemías le dice, vengan para acá. Yo no los traje aquí para ponerse a llorar, yo no los traje aquí para que pasara esto. Yo los traje aquí para que esa frustración que ustedes tienen en su vida y desesperanza se cambie al gozo del Señor. Entonces cuando Nehemías hace esto, cuando el pueblo viene y reflexiona, entonces pueden entender que el gozo es un don divino. Que no me lo da el gobierno, que no me lo da el vecino, que ni siquiera lo da la pareja. El gozo de lo que estoy hablando, el gozo divino de Dios, solamente lo da Dios. Y el gozo que el creyente experimenta no va a provenir de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en su vida. Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, le dije ahorita. Y lo que significa es que no podemos nosotros producir por nosotros mismos el gozo, porque nuestra propia fuerza no lo va a hacer, sino que es el resultado de vivir en comunión con Dios. Por eso cuando tú te levantas en la mañana, antes de salir, ¿qué tú haces? Le das gracias a Dios porque estás vivo. Cuando tú vas en el auto, ¿qué tú haces? Le das gracias a Dios porque te protege en la carretera. Cuando llegas al trabajo, le das gracias a Dios porque tienes trabajo. Quizás no es el trabajo que tú quieres, quizás es el trabajo que no te gusta, pero tienes trabajo, tienes techo, tienes el auto que quizás no te gusta, pero eso no tiene que ver, te lleva y te trae. Y gloria a Dios. Aunque le suene todo, no importa. Usted dirá, no, usted habla así porque ahora tiene
Yo tengo un carro bueno ahora, pero yo tuve tiempo en que yo no tenía carros buenos. Yo me acuerdo de un Nova, los que son de la época de los 90. ¿Quién son de los 90? ¿Te acuerdas del Nova? Verdecito. Parecía el avispón verde aquel Nova. Yo le heredé de mi papá. Y en ese tiempo los carros tenían fusible. Y si se le fundía un fusible, usted se quedaba donde fuera. Se trancaba el guía en medio de la carretera y no iba ni para adelante ni para atrás. Y cuántas veces yo bajando la cuesta para ir al trabajo o a la universidad, el Nova se me trancaba. Yo una vergüenza. Yo decía que no me vea nadie que me conozca. Por el fruto de tu trabajo Dios te va a bendecir. Quizás hoy en día el carro que tienes no es el carro que tú quieres, pero yo te garantizo que es el carro que te lleva y te trae. Que la casa que tienes no es la que tú quieres, pero es el techo que te cubre en las noches. Que quizás la comida que tienes sobre la mesa no es la comida que tú quieres, pero es la comida que alimenta tu sistema. Yo no sé si podemos estar agradecidos, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Declárelo en esta tarde: es mi fortaleza. Nehemías le dice: id, comed grosura, beban vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es de nuestro Dios. Y recarga, no estéis tristes. Cuando alguien llegue donde usted con tristeza, usted le llene de alegría. No lo aplaste más de lo que está. A veces uno escucha una competencia de tristeza. No, si tú supieras, lo mío es peor que lo tuyo. Ah, no, si tú supieras, el otro sale a la otra. No, lo mío sí que es malo. Y el otro, no, lo mío es peor todavía. Yo digo, Dios mío, ¿qué competencia es esta? ¿De quién peor, quién mejor, quién más malo? Mi amado hermano, tenemos que cambiar el vocabulario. La iglesia tiene que cambiar el vocabulario. Que cuando alguien te diga lo mío es lo peor, tú digas, quizás estás pasando por tu peor momento, pero ese momento no será eterno, porque hay un Dios que cuando tú clamas al cielo, se abren las ventanas de los cielos y desciende sobre nosotros bendición permanente. ¿Sabes? Si una competencia, no, yo estoy más mal que tú. En depresión es tuyo, no, la tuya no es tanto como la mía sí es mala. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez o soy yo inventándome esta historia? Vuelvo y te digo, no estoy diciendo que no vendrán tiempos malos y difíciles a nuestra vida. No estoy diciendo que no tendrás que luchar con tristeza. 2012, yo estuve a punto de rendirme, de tirar la toalla. La depresión trató de hacer morada en mi vida, de detenerme, de paralizarme. Por eso sé lo que le estoy hablando. Y yo me encerraba en mi habitación a gritarle a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Si te he servido toda la vida. Y en ese momento entendí que aunque alguien te haga daño, que aunque alguien te falle, Dios nunca lo va a hacer. Nunca, nunca, nunca. Y Dios tocó la gente que yo menos pensé. Porque a veces espiritualizamos la gente. Este sí que es de Dios, aquella se está perdiendo, aquel es del diablo. Y la gente que menos pensé, que menos creí, fueron las que tocaron las puertas de mi casa para decirme: pastora, mientras oraba Dios me habló de usted. Hoy le hablo a esa gente
que quizá está pasando el peor momento de su vida, a los que nos están viendo. Si estoy aquí de pie es por su gracia y su favor. No me avergüenzo del evangelio. Donde quiera que me pare, cada célula de mi ser le dirá a la gente que Cristo es real. ¿Cuántos días le dije a Dios: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Yo no quiero pastorear más. Yo había dado el por ciento mayor para ayudar mucha gente, porque a veces pensamos como pastores que tenemos que ayudar a la gente y la gente va a ser fiel hasta la muerte. Es un error. Mi Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso quiere decir que va a haber gente que te va a faltar, que te va a señalar, que te va a fallar, aún sin querer hacerlo. Que te van a herir, aún sin querer herirte. Pero va a llegar el momento en que tú te vas a tener que sacudir y decir: o me quedo aquí varada, o me quedo aquí llorando, o salgo de aquí y le digo al mundo que a pesar de todo, el Dios que yo le sirvo no me ha dejado. Van a venir tiempos más, no debo decir más peores, porque eso es un error gramatical. Van a venir momentos difíciles. Iglesia, escuche lo que le voy a decir, porque ya estoy cerrando. Me acordaba en estos días de mi prima mayor, que murió de cáncer hace unos 20 y tantos años atrás. Murió de 35 años de cáncer en el seno. Esta joven mujer estudió, se preparó, se capacitó, consiguió el trabajo de sus sueños, pero no tenía tiempo más para Dios. Siempre me decía: es que estoy muy ocupada. Siempre que la llamaba, ya yo vivía en los Estados Unidos, me decía: es que tengo mucho trabajo, no puedo. Y un día, estando nosotros en Connecticut para ministrar una noche, en la oscuridad de una de las carreteras aledañas para ir al estado de Nueva York, veo que algo cruza frente a mí, me detengo asustada y escucho la voz de Dios que me dice: alguien que amas va a morir. Yo pensé en mis abuelos, pensé en mucha gente menos en ella. Ella se crió en mi casa, vivió en mi casa, en casa de mis padres. Era como una hija más para mis padres. Recuerdo que días después, tenemos costumbre de hablar por teléfono. Me dice: Carmen, Carmencita, que es el nombre que me llama mi familia, Carmencita. Hace unos días tengo un dolor en un brazo y debajo del brazo tengo como un absceso que me duele. Yo le dije: Migdalia, ve al hospital, verifica, no dejes para mañana nada. Me dice: no, tengo mucho trabajo, no puedo. Ante la insistencia, ella trabajaba en Arecibo, Puerto Rico. Va un día a una oficina médica que estaba cerca del trabajo. Y el médico quiso hacer una biopsia, pero en vez de hacerlo de la forma correcta, lo que hizo fue regar el líquido que extrajo de ese absceso. Y eventualmente el cáncer que estaba encapsulado ahí se regó por todo su cuerpo. Meses después va a una oncóloga en el área metropolitana y la oncóloga le dice: Migdalia, te quedan 6 meses de vida. Se desmayó ella, llamaron al esposo para que fuera, se desmayó el esposo ante la noticia. Y haciendo la historia larga, corta. Por eso yo te quiero decir a ti, te lo voy a repetir,
que no importa la circunstancia y aún la enfermedad, tú puedes tener gozo en medio de ella. Comenzó su cuerpo, ¿verdad?, a los efectos de la enfermedad, a bajar de peso. Ella había sido modelo por años allá en Puerto Rico. Y empezó a la enfermedad a hacer su estrago. Italia comenzó a decirle al esposo: llévame al templo aunque sea en brazos. Mire cómo cambia la historia. Primero no había tiempo, primero no había el momento, pero ahora Migdalia le dice a su esposo: llévame al templo aunque sea en brazos. Y su esposo y los hermanos de la iglesia la subían por las escaleras, unas escaleras empinadas del templo, y la acostaban en una camilla en uno de los laterales del templo para que escuchara la palabra de Dios. Un día me voy a mi recámara y le digo a Dios: Dios, por favor, mes de marzo, sálvala. Es una mujer joven, tiene una niña pequeña, ya tocaba instrumentos, es una mujer muy inteligente. Y Dios me dice: no la voy a salvar, no la voy a sanar, me la voy a llevar salva. Esto fue en marzo. En junio de ese año, Dios determinó llevársela a su presencia. Un mes antes de morir me dice: Carmencita, yo nunca he tenido una experiencia como la gente habla con Dios. Yo le leí un salmo y le dije, estaba Yane conmigo ese día, oramos por ella. Le dije: te voy a leer un salmo y le voy a pedir a Dios que te dé la experiencia que tú quieres para marcar tu vida para siempre. Días después me dice: no lo vas a creer, pero la noche que oraron por mí, Jesús vino a visitarme, lo vi cara a cara. Me dice: le pedí perdón y le dije que yo me quiero ir, pero me quiero ir salva a su presencia. ¿Qué te digo con esto? A veces ponemos ante el Señor muchas otras prioridades y nos olvidamos que el que nos da la vida es Dios, que el que nos da el gozo es Dios, que el que nos da el trabajo es Dios, que el que nos da el carro es Dios, que el que nos da la casa es Dios, que el que nos da la pareja es Dios, que el que nos da los hijos es Dios, que el que nos da la salud es Dios. Y ponemos tantas cosas antes que todo lo importante. Y cuando llega el día malo, entonces queremos que las cosas sean diferentes. No esperemos que eso pase. Démosles en nuestros mejores tiempos el mejor tiempo para Dios, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Dele el aplauso a Dios en esta tarde. Con tu fuerza no lo vas a poder hacer. Pregúntele a Job, pregúntale a los hombres de la Biblia, no lo vas a poder hacer. Quien único te puede ayudar en tus peores días, porque es muy probable que lleguen los días en que no nos podamos congregar en los templos, y ahí mucha gente va a querer venir a congregarse. Van a venir los días en que quizás prohíban que lleguemos a una iglesia, y va a haber mucha gente que va a querer venir y no va a poder. Va a venir el tiempo quizás de persecuciones, no de las mismas que viven otros países, pero hay tantas formas de perseguir el evangelio. Y van a llegar días en que quizás tu alma y tu espíritu deseen estar en la presencia de Dios y adorarle y congregarte, y no vamos a poder. ¿Qué te digo? Aprovecha este tiempo. Aprovecha el ahora. Porque quizás el mañana, que tú no lo conoces, que yo no lo conozco, sea demasiado tarde.
Que cuando venga el desánimo a tu vida, habla con Dios. Búscate a alguien con fuerza espiritual que te ayude. Que si viene el momento en que la fe es cuestionada, porque van a venir esos días en que nosotros mismos cuestionamos en qué creemos y en quién servimos. Búscate a alguien que te pueda decir: voy a orar por ti. Vamos para adelante en el nombre de Dios. Búscate gente que te bendiga, no gente que te robe la paz. No gente que te dé malos consejos, no gente que te lleve por el camino que ellos quieren, sino que tú seas el que se conviertan a ti, tú no a ellos. Escucha bien. Comer, pasear es bueno. Estudiar es bueno. Tener proyectos de vida es bueno. Pero si en tus proyectos de vida no está Dios, posiblemente lo alcances todo, pero algo te va a faltar, y es el gozo del Señor. Yo te voy a invitar en esta tarde, ahí donde tú estás. Yo creo que tenemos que tener tiempos de reflexión en estos tiempos. Tener tiempo en que podamos reconocer que necesitamos tanto de Dios que sin Él nos morimos. Yo me moriría si me quitaran la oportunidad de servirle. Y no hablo por hablar, hablo por experiencia. Yo quisiera que usted inclinara su rostro ahí donde está. ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? Que ha tocado tu vida, que te ha quitado la alegría aún de vivir, aún de ser feliz. No te culpo porque yo he estado ahí también. Que ha arropado tu vida al extremo que hay momentos en que no quisieras ni siquiera levantar las manos. No te culpo porque yo he estado ahí. Quizás la enfermedad te ha golpeado y tus fuerzas desfallecen. No te culpo porque yo he estado ahí. Pero de algo estoy segura. Y es que el mismo Dios de Nehemías, de Edra, del pueblo de Israel, es el mismo Dios de casa de misericordia. Y hoy yo voy a hacer un llamado. Primero, si hubiese alguien que quiere reconciliar su vida con Jesús y poner a Jesús como su prioridad. Jesús debe ser nuestra prioridad. En nuestra agenda Dios debe ser nuestra prioridad. Dios, familia, trabajo, ese es el orden. No al revés, trabajo, no. Dios, familia, trabajo. Ese es el orden. Si hoy tú quieres poner en perspectiva el que Dios vuelva a ser el centro de tu vida, de tu casa y de tu familia, ponte sobre tus pies ahí donde tú estás. Los pastores hoy más que nunca estamos sufriendo el que mucha gente se quede en sus casas. Porque sabemos que a la que te quedes 1, 2, 3, 4 semanas, muy difícil volver. Hoy en día los pastores estamos sufriendo el desánimo de mucha gente. El que mucha gente ponga los ojos en el hombre y no ponga los ojos en Dios. Los pastores sufrimos el que muchas personas, en vez de comprometerse con Dios y Dios ser primero en sus agendas, hay otras prioridades y luego si hay tiempo, entonces es Dios. Y le hablo así porque no quisiera que nadie se perdiera. Y es mi responsabilidad decírselo. Si hubiese alguien en este día que quiere reconciliar su vida con Dios, darle su corazón a Cristo, aún de los que nos ven, estamos aquí para usted. Segundo llamado, si hay alguien que hoy quisiera decirle a Dios: Dios, yo quiero ponerte como prioridad en mi vida.
Yo quiero que mi casa te pertenezca. Yo quiero que mis hijos te pertenezcan. Yo quiero que mi esposa, mi esposo se pertenezcan. Yo quiero que mis nietos sean tuyos. Yo quiero que la vida de mi familia sea ejemplo para otros. Yo quiero que la enfermedad no siga haciendo Dios en mi vida lo que está haciendo. Yo quisiera que esa gente valiente se pusiera en pie. Si tú le crees a Dios. Si todavía a estas alturas no le has dado tu corazón a Cristo, no lo has hecho en forma presencial. Tú dices, sí, pastora, ya yo lo hice de corazón, pero la gente no lo sabe. La palabra nos enseña que tenemos que hacerlo frente a nubes de testigos. No dejes este día sin decirle a Dios, entra en mi vida. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Este llamado es para ti en este día. Para que le pidas a Dios que en tus peores días Él te acompañe. Para que le digas a Dios que en tu peor momento Él esté contigo. Para que le digas a Dios que en tu peor enfermedad Él sea tu sanador. Que en tus peores dolencias Él te dé consuelo. Porque a veces es difícil. Lo sé. A veces la carga se hace el doble. Y si no tenemos quien nos ayude con la carga, nos quedamos varados en el camino. Yo quisiera que estas personas que se han puesto de pie pasen corriendo este altar. Porque vamos a orar.